Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría analizar un tema muy espinoso, muy polémico, que es el mundo de los contactados. Yo me encuentro ahora mismo en una fase de mi vida, dentro de la investigación, en la que, claro, lógicamente, al tener contacto con tanta gente, recibir tanta información, tantos testimonios de tantas personas y de todas partes del mundo, eso me está facilitando mucho las cosas a la hora de darme cuenta de pequeños detalles en el proceso de los diferentes contactos que tanta gente dice tener con extraterrestres o con entidades del tipo que sean. Al tener acceso a tanta información, me he dado cuenta de algo muy importante y está sucediendo ahora. Supongo que si está sucediendo ahora, en este momento de mi vida, he tenido la lucidez o se me ha encendido la bombilla, es por algo, es porque quizás era el momento que yo tenía que darme cuenta de ciertas cosas. Y también considero que es el momento de transmitir todo esto a vosotros. Primeramente me he dado cuenta de algo que sí que ya sabía de hace 20 años, que es el nivel de sugestión de la gente, que es muy peligroso y que hay mucha gente que fabula muchísimas historias, ¿no? Que muchas veces todo parte de una necesidad emocional también, aparte podemos hablar de diferentes patologías psíquicas que sufren algunas personas. Hemos hablado de cuadros de esquizofrenia, que sería una de las enfermedades mentales más graves. Hemos hablado de también, bueno, personas que sufren episodios de paranoia, con pequeños rasgos de esquizoides. El tema es muy complejo, pero sí que es verdad que hay un montón de gente que fabula todo esto. La mayor parte de las veces ellos mismos se lo creen. Por eso muchas veces pues, se les ve esa convicción. Sin embargo, hay que estudiar muy bien el perfil psicológico de estas personas. Pero dejando de lado esa parte, me he dado cuenta de algo que considero importante para el conjunto de la investigación, para saber distinguir y separar el trigo de la paja. Y es lo siguiente. He llegado a la conclusión de que las personas que realmente han tenido un contacto, sea con extraterrestres o con entidades no humanas, estas personas, la forma en la que cuentan las cosas, también es importantísimo ver que no están buscando notoriedad, no están buscando el foco mediático, sino que básicamente te están contando una experiencia, pero no quieren formar grupos, ni sectas, ni puñetas de estas. Simplemente te están contando una vivencia. Eso es lo primero. La humildad de esas personas que destilan, ¿no? Pero sobre todo lo que observo es que la gente que supuestamente ha tenido ese contacto real, que no están enfermos, que no están dementes, estas personas han tenido episodios puntuales. Esta es la clave del tema, amigos. Ahí es donde la matan. Esta es la diferencia entre los contactados auténticos y los contactados que son personas que han fabulado esa historia o se han creído ellos mismos sus propias paranoias. ¿Por qué? Porque las personas que han vivido algo real, tangible, que muchas veces incluso pues hay también fotografías o documentos gráficos de muchos tipos. Estas personas te dicen, yo he tenido un avistamiento, generalmente siempre todo es gradual, todo empieza con luces en el cielo, luego esas luces cada vez evolucionan de formas más difíciles para, digamos, contextualizarlas dentro de aviones o aparatos convencionales, cada vez hacen cosas más raras en el cielo, hasta que finalmente eso adopta ya pues, episodios de aterrizajes, de naves, de objetos a corta distancia, lo que serían encuentros del segundo tipo dentro de la clasificación de Hynek. Luego ya, en algunos casos, hay también abducción, pero esas personas, lógicamente, si no se han hecho una regresión hipnótica por un profesional, tampoco podemos rescatar todo el episodio y no sabemos exactamente lo que le ha pasado a esa persona. Pero dejando de lado el tema de la abducción, el contacto. Ese contacto nunca es un contacto de, como dicen muchos contactados que proclaman a los cuatro vientos, estar en contacto con extraterrestres las 24 horas del día. Esto no se lo cree ni el tato, hay que hablar claro. Nadie está en contacto con extraterrestres permanentemente las 24 horas.
Estos son personas que si acaso tienen su mente bastante perturbada a las 24 horas y fabulan historias y unen cabos de forma que podríamos contextualizar dentro de la apofenia, que también es un derivado de la paranoia, en cierta manera. Pero hablando de casos claros y concisos, esas personas no te hablan de un contacto tan, vamos a decir, tan radical, tan contundente, que han entrado en sus naves, que han viajado a Ganímedes, que les han dicho tal o cual y que traigo un mensaje. No, esas personas han tenido unas experiencias y que muchas veces reciben, reciben mensajes o pueden recibir sensaciones, pero sobre todo lo que veo es que lo que caracteriza a los casos reales, frente a los otros que son fraudes, es que estas personas han recibido mensajes de geometría sagrada, de formas geométricas que encierran un arquetipo universal. Y este parece ser ese lenguaje universal que parecen utilizar algunas especies en el universo. Y esto lo sabemos a través del fenómeno de los campos de cultivo, los famosos crop circles, los círculos de trigo donde aparecen esas formas tan complejas y que lógicamente es imposible que nadie de este mundo pueda realizar esas proezas en tan poco espacio de tiempo, que los investigadores han podido algunas veces incluso colocar en esos campos, en sus cercanías, cámaras, y ahí no había nadie, amigos. Esto se ha podido documentar muchísimas veces y aparece el milagro, aparece en el campo de trigo esas figuras. Unas figuras geométricas que muchas veces puede llegar a ser incluso cosas tan complejas como el caduceo. Círculos dentro de triángulos o círculos dentro de cuadrados, cubos, un amplio espectro de figuras geométricas que parecen ser un lenguaje universal. Que hay entidades que lógicamente dentro de todo este vasto e infinito universo parece que existe unos patrones que se rigen en una especie de lenguaje. Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque he conocido un montón de gente que han tenido esas visiones, les han llegado estas geometrías, estas formas, y que muchas veces tiene mucho más trasfondo real que no esos contactados que transcriben incluso a través de la escritura automática, que las manos dicen que les van solas. Ojo, el fenómeno real existe, ha sido documentado, hay mucha gente que recibe cosas, pero cuando ya es mensajes tan con un castellano perfecto o un inglés perfecto, uno puede desconfiar bastante, porque muchas veces eso se explica por un proceso inconsciente, que la persona pierde la capacidad de darse cuenta que es ella misma la que está transcribiendo todo eso, o de una parte de su inconsciente. Con lo cual, el tema de la sugestión ahí es muy importante. Y os voy a poner un ejemplo. Yo tuve un gran amigo, una persona que realmente muy querida por mí. Era un contactado, él decía que estaba en contacto con extraterrestres, supuestamente me parece que me decía la constelación de Epsilon Banali, que yo sepa no se ha registrado dentro de los catálogos estelares a nivel oficial, pero bueno, él decía unas cosas muy raras y decía que eran una especie de entidades de tipo nórdico. Este contactado era un contactado catalán, se llamaba Genís Rovira, vivía en Tarragona, y estuve, pues, me parece que fueron 25 años de amistad con él, pero os tengo que decir que, siendo honesto conmigo mismo y con vosotros, nunca me lo creí. Yo se lo dije, siempre le dije, Genís, siempre tendrás mi amistad, pero desgraciadamente yo no puedo decirte que pueda creerme una sola palabra de lo que me cuentas. ¿Por qué? Porque yo traje, no equipos, pero sí traje puntualmente a algunas personas, psiquiatras y psicólogos, para que lo estudiaran, para que lo analizaran, para que le hicieran diferentes test para ver su perfil psicológico. Y sabéis cuál fue el resultado, ¿no? Os lo podéis imaginar. El resultado fue que era una persona pues muy fantasiosa y casi rozando el infantilismo, una actitud muy infantil, con una muy profunda necesidad de llamar la atención. Este amigo, que ahora mismo os puedo decir que como amigo
siento mucho su pérdida. Fue el 25 de diciembre de hace un par de años, el día de Navidad. Estaba comiendo con sus familiares cuando de repente pues le sobrevino un infarto y cayó al suelo fulminado. Tuvo una muerte instantánea. Le echo de menos y fue un amigo pues que realmente tenía una gran bondad. Ayudaba a todo el mundo, nunca quiso aprovecharse de nadie, ni quiso formar grupos, y estuvo siempre alejado de sectas o de diferentes grupos raros. A ese nivel os puedo decir que la calidad humana de Genís Rovira era extraordinaria, una gran persona y muy noble. Pero sin embargo, su relato, su historia, no cuajaba y su perfil psicológico hablaba de una persona que tenía la necesidad de expresar esas fabulaciones internas que él tenía y que él mismo se las creía, pero que sin embargo no eran objetivas. Él hablaba de que había subido en naves que lo habían llevado a otro planeta, que había salido del cuerpo incluso en viajes astrales hacia otras galaxias. Cosas muy, muy, muy exageradas. Pero lo más curioso que hacía Genís, amigos, ¿sabéis lo que era? Él era capaz de sentarse con una máquina de escribir o con un simple ordenador y empezaba de forma automatizada a escribir a una velocidad pero de vértigo. Era increíble esa capacidad que él tenía, porque es que en menos de 5 minutos era capaz de elaborar un informe complejísimo con palabras técnicas de las naves, del funcionamiento de las naves, de cómo eran los seres, de cómo vivían, de cuáles eran sus políticas. Unas cosas muy curiosas, pero que lógicamente eso, en mi opinión, pertenecía más a la propia capacidad que tenía Genís Rovira intelectual, porque era una persona con un coeficiente intelectual muy elevado, que no se debía subestimar esa faceta que tenía y la velocidad mental que tenía su cerebro para poder hacer eso, ¿no? Entonces, claro, él te decía, mira, ahora me está diciendo Brana Shivanta decía que era su contacto, una mujer alta, rubia, y decía, y me está diciendo que me va a dar un mensaje. Dice, me voy a sentar y te voy a dar un mensaje. Y si quieres, pregunta. O sea, encima te decía, para más Henry, si quieres hacer alguna pregunta, te respondo automáticamente, ¿no? Y sus dedos iban a una velocidad increíble. Y este caso, que por cierto llegó a escribir pues como 2000 informes aproximadamente. Pues como os decía, este caso fue investigado por Antonio Rivera, por Ignacio Darnaudé, incluso por Josep Guijarro, otro destacado investigador español. Yo recuerdo que Josep Guijarro en ese momento dijo, pues un contactado mesiánico más. Yo en ese momento no estuve quizás muy de acuerdo con él en ese momento. Pensé que debíamos investigar un poquito más, profundizar, pero me di cuenta de que Josep Guijarro tenía toda la razón del mundo. En este caso, yo creo que si Genís hubiese sido una mala persona, hubiese podido aprovechar esa capacidad que tenía para fabular todo esto y para creerse su propia historia. Y hubiese podido hacer daño, hubiese podido crear sectas, vete a saber tú. Pero era todo lo contrario, era un trozo de pan de persona. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que él hubiese tenido inicialmente, no al final de su trayectoria como supuesto contactado, sino al inicio, alguna experiencia real. Algo en el fondo del pozo de su vida que pudo ser el detonante de todo aquello. Y eso también hay que tener en cuenta este factor. Hay muchas personas que viven experiencias paranormales o de alguna forma interactúan con otras fuerzas desconocidas y eso luego no saben encajarlo y viene esa parte mesiánica de fabulación, de sugestión y de autoengaño. Pero que eso no niego que inicialmente pudo pasarle a Genís Rovira algo parecido. Y creo que en el caso de Sixto Paz más de lo mismo. Sixto Paz disolvió, por cierto, el grupo Rama, él mismo lo disolvió en 1990, en el Vendrell, en un congreso. Pero yo creo que al inicio, cuando Sixto empezó con todos estos supuestos contactos, yo creo que sí se vieron ovnis, porque incluso uno de ellos fue documentado por Juan José Benítez, fue testigo de excepción en los arenales de Chilca. Y yo creo que sí se vieron ovnis y hubo algún tipo de contacto. Lo que vino luego fue lo que yo, desde luego, no me lo creo.
y pienso que hubo mucha fabulación. Pero yo respeto, y lo he dicho siempre, respeto a Sixto Paz y a muchos otros contactados. Lo que sucede aquí es que intervienen muchos factores del subconsciente, del ego de la persona y de la fantasía de la persona también. Con lo cual, insisto, yo estoy convencido de que hay contactados y de que hay personas que han establecido un diálogo mental con entidades, pero ya digo, hice un vídeo hace poco, no sé si en estos momentos se habrá visto ya en Rimbel, en el que os contaba que precisamente el porcentaje de contactados que realmente son auténticos es muy bajo. Otra cosa son los abducidos, pero de este tema hablaremos en un futuro vídeo. Voy a dejarlo aquí, amigos, y de verdad que os digo, hay que tomar estos temas con mucha deportividad y cero sugestión. Hay que ser muy serio, muy riguroso y saber mantener muy bien el equilibrio entre la ciencia y el misticismo, entre la ciencia y la religión. Porque muchas veces hay gente que se acoge a eso como un clavo ardiendo y de ahí vienen un campo de abono de creencias absurdas y se crean grupos y bueno, un desastre. Con lo cual yo siempre digo que hay que estar abierto a todo, pero no creer en nada. Voy a dejar aquí el tema, amigos, espero que os haya gustado esta reflexión de hoy y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos.